Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Un gustazo estar de nuevo con ustedes y gracias por acompañarme. Soy Santiago Brand, psicólogo clínico y psicólogo deportivo y especialista en neurofeedback, biofeedback, mapeo cerebral y neuromodulación. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que a todos nos concierne porque a todos nos ha afectado de una u otra manera, creámoslo o no, que son eventos traumáticos o traumas emocionales. ¿Y qué es un evento traumático o un trauma emocional? Un evento traumático es precisamente, valga la redundancia, un evento en el que mi integridad física o mi vida se han visto amenazadas o el presenciar que la vida de las otras personas se haya visto amenazada o haya sufrido algún tipo de riesgo. ¿Qué tipos de eventos traumáticos conocemos comúnmente? Experiencias cercanas a la muerte como haber estado en un accidente, haber estado en una cirugía en la que me tuvieron que resucitar o que casi morí, haber sido víctimas de abuso sexual, abuso psicológico, el famoso bullying o matoneo. Pero hay otros traumas secundarios que no por llamarse secundarios tengan menos importancia, a los que nosotros a veces les prestamos menos atención y no consideramos que son precisamente eventos traumáticos y que afectan nuestra salud física, emocional y psicológica. Y esos son eventos como, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio y mis compañeros se burlaban de mí, que me decían cabezón o narizón o me tenían diferentes apodos. Ahora, a algunas personas eso no las afecta, pero a otras personas sí las ha afectado. Y también hay traumas, como por ejemplo, que estábamos en las reuniones familiares y en las reuniones familiares siempre mis familiares se ponían a burlarse de mí o me utilizaban como el conejillo de indias de sus chistes. Ese tipo de cosas también puede generar traumas emocionales en mí. Y eso obviamente me afecta a mí, afecta a mi familia y afecta a la sociedad en un contexto general. Entonces, el trauma emocional tiene esa característica. Mi vida o mi integridad física se han visto amenazadas o la de otras personas se han visto amenazadas o afectadas y yo he presenciado ese evento. ¿Por qué es importante evaluar experiencias traumáticas? En mi experiencia profesional, muchas personas llegan con migrañas o dolores de espalda o condiciones médicas para los cuales los médicos no pueden encontrar síntomas o no pueden encontrar una fuente clara. Hacen escaneos, mapeos cerebrales, resonancias magnéticas, resonancias de la espalda, todo tipo de exámenes y no encuentran nada orgánico o físico que esté afectando a esa persona. Pero ¿qué pasa? Que al hacer un historial y preguntarle a la persona si ha tenido algún evento traumático, a veces la persona nos va a responder que sí. A veces nos responde que sí, a veces nos responde que no. ¿Cuándo nos responde que sí? Cuando la persona recuerda cuál fue ese evento traumático. Entonces me dice, sí, Santiago, hace poco una paciente que estuve hablando me dijo, yo tenía un tío y cuando yo estaba chiquita mi tío me hacía tocarlo en las partes íntimas, por ejemplo. Entonces es un abuso sexual que ella sufrió que recuerda claramente. Cuando la persona dice que no, puede que no identifique eventos en su vida como traumáticos o significativos, o que no recuerda el evento traumático. Cuando hay un evento traumático, a veces nuestro cerebro apaga y bloquea esa memoria como un mecanismo de protección. Pero ¿qué pasa? Que la energía de ese trauma, de ese evento traumático que se manifiesta en cambios en nuestro organismo, sigue atrapada. Y entonces eso genera unos síntomas físicos. Enfermarse con frecuencia, dolores de cabeza, dolores de espalda, problemas con los riñones, problemas gastrointestinales, problemas cardiovasculares que no necesariamente tienen alguna condición genética hereditaria, pero que pueden estar siendo causados por traumas que están acumulados y atrapados en nuestro cuerpo. Unos síntomas emocionales. Me enojo con facilidad, pierdo el control con facilidad, lloro con facilidad. Entonces mis emociones son muy inestables, ¿cierto? No estoy en un continuo, sino que están fluctuando de arriba para abajo. Y eso me lleva a tener problemas con los demás, me lleva a no entenderme con los demás, me lleva a tener conflictos internos y externos. Y las psicológicas, obviamente, puede desencadenar en ansiedad, puede desencadenar en depresión o puede desencadenar algunas enfermedades psiquiátricas como por ejemplo esquizofrenia, bipolaridad, ese tipo de condiciones que a veces no tienen una base neurológica o orgánica específica, sino que pueden ser la consecuencia de un trauma emocional. Entonces la invitación que yo les hago allá en casa es que ustedes revisen en sus vidas y piensen si hay algún evento primario como los que les decía, abuso sexual o psicológico, pérdida de un ser querido,
víctimas de un crimen violento, como por ejemplo un intento de homicidio o un secuestro, que hayan sido víctimas o alguien que ustedes conozcan han sido víctimas de un desastre natural, o esos traumas secundarios, por ejemplo las cirugías. En este momento estoy trabajando con una persona que tuvo una cirugía de nariz y cuando despertó no podía respirar bien y entonces eso le ha generado una memoria traumática de ese evento. Entonces, piensen en sus vidas si han tenido eventos primarios o secundarios, ¿cierto? Que afectan, que posiblemente están afectando su diario vivir. Y si es así, es probable que ustedes sean víctimas o estén pasando por una memoria traumática que no ha sido procesada. Ahora, ¿qué es lo importante cuando se trabaja con memorias traumáticas? No es tan importante trabajar sobre el evento como tal. ¿Por qué? Porque digamos que no es por descartar el evento como tal, pero no es tan importante porque no podemos regresar en el pasado y cambiar las cosas. Si pudiéramos hacerlo, maravilloso, todos estamos bien. Pero como no podemos, no hemos inventado la máquina del tiempo para regresar al pasado y cambiar las cosas, lo importante es la energía que queda atrapada, que es la consecuencia de ese evento traumático, que algunos profesionales o en la literatura ustedes van a encontrar que se llama estrés postraumático. Y es estrés postraumático porque es después de ese evento traumático. ¿En dónde es más conocido ese estrés postraumático? Soldados que han estado en la guerra, sobrevivientes de tragedias como la de Armero o la del Palacio de Justicia o la tragedia del Nogal, el 11 de septiembre, el ataque a las Torres Gemelas, la guerra de Vietnam, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, si han sido víctimas de un secuestro, ese tipo de cosas. Entonces, normalmente se llama un estrés postraumático y es porque del evento queda una energía atrapada en nuestro cuerpo. Lo llamamos energía para él, un término un poco general. Pero esa energía, ¿cómo se manifiesta? En la disregulación de las ondas cerebrales, en una presión sanguínea elevada o muy bajita, palpitaciones cardíacas y ataques de pánico, ira incomprensible, depresión incomprensible, ansiedad incomprensible, pesadillas, insomnio, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo clave cuando se trata con memorias traumáticas es la liberación de esa energía. Mientras esa energía no se libere, no se puede hacer nada. La persona va a seguir teniendo problemas. Entonces, ¿qué es lo importante? De nuevo, buscar una intervención multifacética, multiprofesional, que se pueda trabajar la parte nutricional con neurofeedback y otra técnica que yo utilizo mucho que se llama brain spotting, también la podemos ayudar, que ayuda a la liberación de la energía. La ayuda psicoterapéutica es muy importante. A veces la psiquiátrica también es muy importante, los medicamentos, siempre y cuando pues estos busquen reducirse y no depender de ellos para siempre. Y todo lo que sea la parte orgánica. Ahora, también es muy importante involucrar al sistema social de esa persona, la familia y la sociedad. Porque cuando yo tengo un evento traumático, no solo me afecta a mí, afecta a mi familia y afecta a la sociedad. ¿Por qué? Porque yo puedo ser una persona agresiva que trata mal a los demás porque tengo una consecuencia de ese trauma que no he trabajado. Esa energía de esos residuos, esos rezagos del trauma que no he liberado. Entonces, es muy importante trabajar esa parte. Entonces, cuando se trabaja sobre la liberación. ¿Y cómo funciona esto? Todos los miembros del reino animal, inclusive nosotros los seres humanos, podemos liberar esa energía. Si ustedes, por ejemplo, ven el Discovery Channel o la National Geographic, ¿cierto? Y ven esos programas donde el jaguar o el león está persiguiendo la cebra y la leona consigue atrapar la cebra y se la va a comer, ustedes han notado que la cebra queda inmóvil o el venado queda inmóvil. Y lo que pasa es que ya esa respuesta de estrés que se libera por ese trauma está indicándole a la cebra que ya la muerte es inminente. ¿Por qué se congela la cebra? Porque por muchos millones de años de evolución su cerebro está activando un sistema en el que ya se congela. Y la cebra entra en un estado de hipnosis, entra en una especie de trance donde no va a sentir dolor. Entonces la cebra no va a sentir la agonía de sentir los colmillos del león que se le clavan y después cuando se lo empieza a comer. Nosotros los seres humanos también tenemos esa respuesta, pero desafortunadamente no la utilizamos también como otros miembros del reino animal, ¿cierto? Ahora, si el venado o la cebra sobreviven a esa persecución, ¿cierto? Entonces el león lo que hace es llevarse a ese venado o a esa cebra para guardarlo para comérselo después. Pero si no mató a la cebra, esa cebra se puede despertar, ustedes ven que se sacude y sale corriendo. ¿Cuál es la diferencia? Que la cebra o el venado o el pájaro o cualquier otro miembro del reino animal
a los 30 segundos, al minuto siguiente, ya pudo liberar esa energía y se olvidó de que un león se la trató de comer. En cambio, los seres humanos guardamos y atrapamos esa energía y no la liberamos. Entonces, esa es la gran diferencia entre cuando hay un evento traumático, porque hay personas que responden mejor y hay otras personas que no responden tan bien. Porque nosotros evolutivamente tenemos algo que se llama la respuesta de lucha o de huida. Esa respuesta de lucha o de huida, que es básicamente cuando yo estoy enfrentando una situación peligrosa, estoy escapando de un desastre natural, estoy escapándome de alguien que me quiere robar, estoy escapándome de alguien que me quiere robar, estoy huyendo de alguien que trató de abusarme sexual o físicamente, ¿cierto? Entonces, o yo lucho para sobrevivir o yo me escapo. Pero hay otra tercera, que es la respuesta de congelamiento. Y la respuesta de congelamiento es precisamente cuando nuestro cuerpo se congela. ¿Para qué? Hay animales que, por ejemplo, ustedes ven que cuando pasa un depredador se congelan y se hacen los muertos. Eso les ayuda a escapar esa experiencia potencialmente peligrosa. Y algunos humanos que se congelan en una situación no es porque sean cobardes, no es porque sean tontos o no es porque no sepan qué hacer en ese momento, es porque su respuesta de congelamiento se activó y entonces eso le permite potencialmente poder salvar su vida. Entonces, ¿qué es lo clave? La liberación de la energía. ¿Qué hay que hacer? Nosotros podemos entrenarnos para cuando potencialmente estemos enfrentando una situación peligrosa, liberemos esa energía lo más rápido posible. Es decir, si por ejemplo nosotros vamos por la carretera y de repente se nos viene un derrumbe, podemos anticipar esa situación y en vez de congelarnos y no saber qué hacer, podemos o acelerar en el carro o salir más rápido o buscar algún sistema de escapatoria. Ahí estoy activando la respuesta de lucha o de huida y esa es la que en esencia me va a permitir salvarme. Si yo me quedo congelado y sobrevivo a esa avalancha, las posibilidades de que yo esté traumatizado después de eso, de que tenga esa energía acumulada, van a ser mucho más grandes. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es siempre prepararnos para lo peor y tener un sistema que nos permita liberar esa energía adecuadamente. Si eso no ocurre, pues obviamente el segundo paso es buscar ayuda profesional. Y esto es muy importante. Yo como psicólogo les quiero decir a ustedes en casa lo siguiente: el psicólogo no es para los locos, ¿ok? El loco, primero que todo, es un término muy subjetivo. Y eso, loco, puede ser alguien que se tira en paracaídas para mí o alguien que le gusta las alturas, ¿sí? Pero no significa que esa persona esté mal de la cabeza. Entonces, ¿para qué vamos al psicólogo? Bueno, nosotros vamos al psicólogo pues para no quedarnos locos. Y existimos muchos profesionales muy buenos y que estamos altamente capacitados que queremos ayudarles a ustedes o a personas que ustedes conozcan. Entonces, si ustedes están pensando en visitar un profesional de la salud, háganlo por ustedes mismos. Que no importe lo que digan los demás. Si ustedes sienten o piensan que han tenido un evento traumático que está afectando sus vidas y que ustedes no quieren vivir sus vidas más así, por favor, busquen ayuda profesional. Y siempre que busquen ayuda profesional pueden hacerlo conmigo, por ejemplo, con las técnicas de neurofeedback y brainspotting que ayudan muy bien. También lo pueden hacer con otros profesionales altamente calificados que hagan psicoterapia y que estén especializados en el área. Hacer ejercicio físico, tener una buena alimentación es muy importante. Pero no piensen que ustedes lo pueden hacer por sí mismos porque las probabilidades de que así sea son muy bajas. Ahora, si ustedes tienen la capacidad, perciben que tienen la capacidad de manejarlo bien, pues muy bien, y es algo que es totalmente válido. ¿Qué me puede indicar o qué les puede indicar a ustedes que tienen la capacidad de manejar bien situaciones adversas o difíciles en sus vidas? Lo que se llama nuestra composición psicológica. Y la composición psicológica de una persona es de qué estamos hechos psicológicamente. ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestras habilidades para enfrentar esas situaciones? Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes en casa? Aprender habilidades para afrontar las situaciones difíciles. Aprender a cambiar su composición psicológica, a cambiar sus pensamientos, porque nuestros pensamientos y nuestras creencias van a dictaminar en gran parte cómo vivimos nuestras vidas y cómo potencialmente vamos a reaccionar si tenemos que enfrentar una experiencia traumática de la cual nadie está exento, y potencialmente cómo vamos a lidiar o a enfrentar esa situación en los días, meses, años posteriores a ese evento traumático. Entonces, si ustedes tienen esa energía atrapada, busquen ayuda profesional. Si ven que tienen alguna de las características, alguno de los síntomas de los que he mencionado anteriormente, pueden y deben, por favor, buscar ayuda profesional. Es muy importante aprender
a liberar esa energía, ¿ok? Y como siempre, pueden visitarme en mi página web www.cerebroysalud.com o llamarme a mi número celular 321-455-9810 o visitar las redes sociales que están apareciendo al fondo de su pantalla. Y espero pues que busquen ayuda y es un placer estar con ustedes de nuevo. Muchas gracias.